¿Son los cristianos el grupo religioso más perseguido del mundo? Más de 5.600 cristianos fueron aniquilados por su fe el pasado año 2022. Más de 2.100 iglesias fueron atacadas o cerradas. Más de 124.000 cristianos fueron desplazados a la fuerza de sus hogares a causa de su fe, y casi 15.000 se convirtieron en refugiados. A propósito de la publicación del último informe sobre la persecución a los cristianos en el mundo por parte de la organización Puertas Abiertas, vale la pena reflexionar sobre los datos allí plasmados. La pregunta surge cada vez que se publica la lista mundial de la persecución de Puertas Abiertas, una organización que se dedica a monitorear el acoso, la intolerancia y la violencia contra los cristianos en todo el mundo. En su revisión número 30, publicada a principios de 2023, la organización enumera las 50 naciones donde los cristianos son más perseguidos y hostigados debido a su fe. Y es que la violencia contra los cristianos incluye tanto ataques físicos como daño a sus propiedades. Y sí, los cristianos son el grupo religioso más perseguido del mundo. Actualmente, el número de cristianos perseguidos en todo el mundo asciende a 360 millones de creyentes, lo que representa aproximadamente 1 de cada 7 cristianos. De hecho, según Javier Menéndez, director de la organización Ayuda a la Iglesia que Sufre en España, los cristianos representan el 75% de todas las personas creyentes perseguidas a nivel mundial. Todos sabemos que la verdad genera odio. Un vivo ejemplo fue la verdad de Juan el Bautista, que lo llevó a la muerte, y también nuestro Señor Jesús. Los cristianos son el grupo más perseguido por algo súper sencillo. Es una promesa del Señor para aquellos que los siguen. La persecución se da en todas las formas, pero nuestra familia en tierras hostiles se lleva la parte más difícil. La persecución religiosa en el mundo es un fenómeno complejo que afecta tanto a cristianos como a no cristianos en diferentes regiones del planeta. Los cristianos, por ejemplo, enfrentan persecución en países asiáticos, africanos y de Oriente Medio. Las causas de esta persecución son diversas, incluyendo la opresión islámica, la paranoia dictatorial, el nacionalismo religioso y la intolerancia secular. El fenómeno de la persecución religiosa nos lleva a entender que hay causas inherentes a todo tipo de persecución, y que no se trata de que una religión en particular sea perseguida por su simple identidad. Las causas comunes incluyen la defensa de la identidad en el caso de los nacionalismos religiosos, el apego al poder y la sed de control político en el caso de la paranoia dictatorial, y la incapacidad para aceptar la diferencia en el caso de la intolerancia secular. El acoso a causa de la religión es una negación del principio que declara que solo un grupo determinado de personas es digno de respeto y reconocimiento. Además, la persecución religiosa declara que los primeros son los que tienen el poder y ejercen el control político sin importar la dignidad de los gobernados. La intolerancia secular, por su parte, declara que Dios ya no es necesario para el ser humano y que solo aquellas personas que expresan su negación pueden ser valoradas y respetadas en la vida pública. La persecución religiosa nos lleva a reflexionar sobre la importancia del anuncio evangélico en el mundo y de la necesidad de vivir plenamente los valores cristianos. El África subsahariana, que hoy en día es el epicentro del cristianismo global, es ahora también el epicentro de la violencia contra los cristianos, ya que el extremismo islamista se ha extendido mucho más allá de Nigeria. Por su parte, Corea del Sur vuelve a ocupar el primer puesto de la lista mundial de la persecución en 2023. El más reciente recuento anual de Puertas Abiertas alista los 50 países donde es más peligroso y difícil ser cristiano. Las preocupantes cifras de cristianos asesinados por su fe y de ataques a iglesias son en realidad inferiores a las del informe del año pasado. Sin embargo, el movimiento a la baja de las cifras en China se debió en gran parte a que las autoridades chinas cerraron casi 7.000 iglesias en los 2 años anteriores, y el desplazamiento de Afganistán de la primera posición el año pasado a la 9 este año ofrece poco aliento, ya que se debe a que la mayoría de los cristianos afganos se escondieron en las profundidades o huyeron al extranjero tras la toma del poder por parte de los talibanes. En total, y al igual que el año pasado,
Las naciones de la lista incluyen un total de 360 millones de cristianos que viven en naciones con niveles de persecución o discriminación muy altos, es decir, 1 de cada 7 cristianos en todo el mundo. En otras palabras, 1 de cada 5 creyentes en África, 2 de cada 5 en Asia y 1 de cada 15 en América Latina. El extremismo islámico sigue siendo una de las fuentes de mayor persecución en 31 países, especialmente en África subsahariana, donde Puertas Abiertas teme que Nigeria desencadene pronto una enorme catástrofe humanitaria en todo el continente. Los investigadores también señalaron cómo China ha aumentado las restricciones digitales y la vigilancia de los cristianos y está forjando una red de naciones que buscan redefinir los derechos humanos, alejándose de las normas universales y las libertades religiosas. Y esta vez, un cuarto país latinoamericano, Nicaragua, entró en la lista a medida que crece la persecución de que los cristianos son voces de oposición de los gobiernos autoritarios. La mayor amenaza para la iglesia no es externa, sino interna. Y las Escrituras afirman en 1 Corintios 12 que ningún creyente debe sufrir solo. La mayor amenaza para el cristianismo es que la persecución conlleva aislamiento y cuando se prolonga incesantemente puede causar la pérdida de la esperanza. En resumen, la iglesia perseguida es vivo ejemplo de lo que dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 26. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Por tanto, es bueno unirse a pedir en oración por aquellos que sufren, tanto en Afganistán, que bajó 8 puestos en la lista. Los 10 países más perseguidos simplemente intercambiaron sus posiciones con respecto al año pasado. Sudán se reincorporó al grupo en el puesto 10, desplazando a la India, que a pesar de estar en el puesto 11, sigue estando dentro del nivel de persecución más extrema. En Nigeria, la violencia contra los cristianos es extrema, donde militantes fulaní de Boko Haram, de la provincia de África Occidental del Estado Islámico y otros grupos, llevan a cabo incursiones en comunidades cristianas, aniquilando, mutilando, violando y secuestrando a las personas para pedir rescate o para usarlos como esclavos sexuales. Este año esta violencia se ha extendido también al sur de la nación, de mayoría cristiana. El gobierno de Nigeria sigue negando que se trate de persecución religiosa, por lo que las violaciones de los derechos de los cristianos se llevan a cabo con impunidad. La nación más poblada de África también ocupó el primer puesto en las subcategorías de la LMP, del número de cristianos asesinados, secuestrados, agredidos o acosados sexualmente, casados a la fuerza o maltratados física o mentalmente, así como el primer puesto en cuanto al número de hogares y negocios atacados por motivos religiosos. Volvió a ocupar el segundo puesto en las subcategorías de ataques a iglesias y desplazamientos internos. Puertas Abiertas señaló: la opresión gubernamental directa contra los cristianos considerados voces de la oposición está muy extendida en Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde se encarceló sin juicio previo a dirigentes cristianos por su participación en las manifestaciones del año pasado. En muchos países de América Latina, la delincuencia organizada se ha apoderado, sobre todo en las zonas rurales, de los cristianos que denuncian las actividades de los cárteles. La categoría más numerosa por una considerable diferencia fue el desplazamiento, con 124.310 cristianos obligados a abandonar sus hogares o a esconderse por motivos relacionados con la fe, un 43% menos que los 218.709 del año pasado. Otros 14.997 cristianos se vieron obligados a abandonar sus países, frente a los 25.038 del año pasado. En Myanmar se produjeron 4 de cada 5 desplazamientos internos, seguido de Nigeria y Burkina Faso, así como 2 de cada 3 refugiados contabilizados, seguido de Irán. La motivación principal de perseguir a los cristianos varía según el país, y comprender mejor las diferencias puede ayudar a los cristianos de otras naciones a orar y abogar más eficazmente por sus asesinados hermanos y hermanas en Cristo.
En un mundo cada vez más diverso, resulta interesante destacar que aquellos territorios donde se respeta la libertad de culto suelen tener una base cristiana. Sin embargo, a pesar de esta tendencia, los cristianos siguen siendo el grupo religioso más perseguido en todo el mundo, y su sufrimiento se debe a una amplia gama de factores culturales, políticos, económicos y religiosos, y su vulnerabilidad se debe, en gran medida, a su esencia y valores fundamentales. Gracias por ver el video. Les invito a orar por todas esas personas en esos países que persiguen tajantemente a los cristianos. No olviden compartir este contenido con todos sus conocidos para que se enteren de esto. Regálennos un like y pulse a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba todas nuestras informaciones. Nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga.